Desde tiempos inmemoriales, hemos tratado de conocer cómo se formó el universo. La respuesta más común se basa en la teoría del Big Bang, pero no es la única. Los defensores del Big Bang sugieren que hace unos 10.000 o 20.000 millones de años, una onda expansiva masiva permitió que toda la energía y materia conocidas del universo, incluso el espacio y el tiempo, surgieran a partir de algún tipo de energía desconocida. Hace casi un siglo, Albert Einstein buscó alternativas al modelo del Big Bang, porque un comienzo en el tiempo no le encajaba. Al día de hoy, hay una gran variedad de teorías sobre el origen del universo en la literatura científica, desde una fluctuación del vacío, un ciclo con períodos de contracción y expansión, o que fue seleccionado por el principio antrópico, la teoría de cuerdas del multiuniverso, o que emergió del colapso de la materia en el interior de un agujero negro. Stephen Hawking, en su libro Agujeros Negros y Pequeños Universos y otros ensayos, editado en 1993, afirmó: la ciencia podría afirmar que el universo tenía que haber conocido un comienzo. A muchos científicos no le agradó la idea de que el universo hubiese tenido un principio, un momento de creación. En el universo primitivo está la respuesta a la pregunta fundamental sobre el origen de todo lo que vemos hoy, incluida la vida. El autor Mariano Artigas, en una publicación que realizara el 15 de abril de 1992, expresó: la cosmología científica estudia la historia del universo y se remonta hasta los orígenes. Parece inevitable que ahí surja la pregunta acerca de la creación, y de hecho es así. Los físicos hablan en la actualidad acerca de la creación del universo, pero ¿qué puede decir la física sobre esta cuestión? Los antiguos dijeron que de la nada no sale nada. En la época moderna se decía que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Hoy día se dice lo mismo, pero hablando del conjunto materia-energía. En el libro del Génesis, en el principio creó Dios el mundo, creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Todo lo que Dios hizo era bueno. Todo revela su grandeza, su bondad y su poder, y creó también todas las diferentes clases de plantas y animales, y entonces formó el primer hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz y le dio vida. El primer hombre se llamó Adán. Entonces Dios creó la primera mujer para ser la esposa y compañera de Adán. La llamó Eva, y vivieron en un huerto llamado Edén. Siglos más tarde, muchos se siguen preguntando, entonces, ¿quién creó el universo? En el programa de hoy, despejaremos algunas dudas desde el punto de vista de la física cuántica, para descifrar los avances de la ciencia y el poder de la fe. Con ustedes, Punto de Vista. Saludos, amigos y amigas, bienvenidos a una nueva entrega de Punto de Vista. Punto de Vista. Saludos a todos ustedes, donde quiera que se encuentren a través del fabuloso mundo de las redes sociales. Les pido a Dios que les dé mucha salud física y espiritual. Allí en el canal Prensa Pedro Duarte, su canal de YouTube, está el link para efecto de suscribirse y por supuesto darle me gusta. Nos encontramos hoy desde la hermosa vereda del lago de Maracaibo, en el municipio de Maracaibo. Una belleza. Un encuentro pero directo con la naturaleza. Y este programa es un programa, bueno, para mí de verdad una fascinación. Y muy contento, dándole gracias a Dios, reitero, de encontrarlo conmigo y poder estar acompañado en el día de hoy del profesor Douglas Millán. Profesor Douglas Millán. Voy a hablar un poquitico la pequeña síntesis curricular del profesor Douglas Millán y vamos a tocar un tema desde la perspectiva de la filosofía de la naturaleza. Vamos a hablar de lo que es la física cuántica. Eso es una fascinación, algo extraordinario, pero que por supuesto tocarlo en estos minutos pues va a ser bastante apretadito ahí, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible por hacerlo lo más digerible para efecto por supuesto de que se entienda un poco lo que es esta maravilla, ¿no? Estos temas tan fascinantes y tan importantes para efecto, por supuesto, de lo que es la vida. El profesor Douglas es biólogo, docente universitario en el área de gestión ambiental, coordinador de una aldea universitaria, en este caso de la Misión Sucre, ex coordinador de formación en investigación crítica de la Secretaría de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología de la Universidad
del Zulia, ¿no? Y de la gobernación, en este caso, gobernación. de la gobernación del estado Zulia, pero también ha sido profesor, por supuesto, universitario de la Universidad del Zulia. Hablar de física cuántica, estamos hablando, por supuesto, y ya yo voy a dejarle el uso de la palabra al profesor para que entremos dentro, reitero, desde la perspectiva de lo que es la filosofía, profesor, filosofía de la naturaleza, pues hablar de este tema tan fascinante, tan importante, que más o menos pues entra por ahí en el año 1900, ¿no? Y voy a dejar para que usted sea precisamente pues quien desde ya entre, y bienvenido, las cámaras de punto de vista son todas suyas, y comencemos a hablar desde esta perspectiva, desde los orígenes, desde quién fue quien lo propuso, y por supuesto desde allí empecemos a hablar ya de lo que es la física cuántica como tal. Bienvenido, profe. Sí, gracias, Pedro, muy buenas tardes a todos. Gracias por tu invitación, de verdad es un honor, ¿no? Porque haciéndole seguimiento a tus programas, Pedro, por aquí ha pasado pues cualquier cantidad de personas pues, importantísimas en este sentido, y sobre todo pues el aspecto que tú como enfocas la problemática, que de alguna manera interesante desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista de la espiritualidad, y eso de alguna forma está muy vinculado al concepto de la física cuántica. La cuántica en sí pudiera verse desde dos perspectivas, ¿no? Hay una perspectiva que es, digamos, lo que le han vendido a la gente normal, es un elemento complejo, son una serie de cálculos matemáticos, Sí. Entender desde el punto de vista el proceso atómico. Entonces, pudiera definirse sencillamente, dice, bueno, la física cuántica es aquella que se encarga del área subatómica del estudio de la física, ¿no? Es una visión, como lo veníamos conversando, aquella visión newtoniana, aquella visión cartesiana que nos encajonó a una sociedad, digamos, especializada en cosas, y que de alguna manera ampliarse a todo lo que era el elemento universal era difícil. Sin embargo, desde hace mucho tiempo hay culturas, como las culturas orientales, que de alguna manera han enfocado ese elemento cuántico, ese elemento universal, ese elemento de unión desde sus orígenes. E inclusive, yo diría, y quizás tocamos el punto un poco más adelante, que nuestra cultura occidental de alguna manera fue secuestrada en ese sentido, ¿no? Exacto. Es decir, se concebió un universo mecanicista, o se concebió un universo donde todo estaba cuadrado, un universo donde todo estaba predeterminado, y entonces aparece esta física cuántica donde cuando tú estudias la realidad del átomo es totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a lo macro. Por eso de ahí la dificultad de entender un poco la física cuántica. Pero un poco cuando tú te vas ahondando en esto, te das cuenta de que todo es cuántico y que tú lo vives como tal. Así es, y que a lo mejor de repente hemos enredado demasiado la cosa, ¿no? Sí. Profesor, esa relación de la física cuántica con el cosmos, hablemos un poco de eso, para efecto de lo que usted está planteando y que ya estamos entrando en ese tema propiamente. Ok. La física cuántica realmente define, en el fondo, la realidad de todo lo que vivimos, el elemento del cosmos como tal, ¿no? Recuérdate que de alguna manera se piensa que todo esto arrancó en la llamada Gran Explosión, donde todo lo que allí se produjo a partir de la energía, ¿ok? Fue una gran masa de energía que de alguna manera, pero entonces allí es donde casualmente la física cuántica te hace reflexionar y dice, ajá, todo es energía, todo es el cosmos, pero será posible, y eso es un planteamiento que hace un biólogo, el profesor Robert Lanza, que dice, ajá, pero si todos fuimos creados con los mismos materiales, con la misma energía, todos somos lo mismo. Entonces, hay un poeta sufí, Rumi, que dice, una gota del océano es el océano. Entonces, cuando tú ves a Pedro, cuando tú ves un árbol, cuando tú ves cualquier elemento material,
estás viendo el cosmos como tal. Es decir, todos somos, y es la visión cósmica de la física cuántica, todos somos una unidad, todos, partir del elemento de la unidad. Lo que pasa, Pedro, es que, vuelvo y repito, hago mucho énfasis en esto, a nosotros nos sectorizaron, ¿no? Claro. Nos cuadricularon. Claro. Entonces nos hicieron pensar desde el punto de vista de lo que llaman la dualidad cartesiana. La cartesiana, por un poco aquellos parámetros de Newton. Exacto, porque viene Newton, de alguna manera, cuando Descartes dice, mira, la ciencia es para la ciencia y la filosofía es la filosofía y las religiones están aquí, estamos separados, no son la misma cosa. A Newton se la picharon bombito. Entonces viene Newton, 100 años después, descubre, al estudiar la fuerza de gravedad, que luego Einstein demuestra que no es tal fuerza, sino que es otra cosa, y dice, aquí está todo cuadrado, o sea, todo se puede explicar a través de fórmulas, todo se puede, incluso hay un filósofo, Laplace, a ti que te gusta la filosofía, Sí, Laplace dice, si yo puedo conocer todas las fórmulas, puedo tener la visión general del cosmos, del mundo, yo puedo predecir el presente, el pasado y el futuro, que es lo que hace Newton. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Si yo sé dónde estás tú ahorita y sé qué velocidad estás corriendo, voy a saber dónde estás mañana. Exacto. Entonces, luego, al aparecer la física cuántica, que era un poco lo que veníamos conversando antes de comenzar el programa, aproximadamente al principio del siglo XX, rompe con todos estos esquemas, ¿no? Y ya veremos por qué. Uno de los responsables de esto es el señor Albert Einstein. Y dentro de eso, aprovechando ese previo para entrar a otro aspecto de la física cuántica allí, en el marco de lo que ya estaba desarrollando, más o menos a principios del siglo XX, entra el concepto de física cuántica. Sí. Tenemos a su principal ponente, ¿no? A Max Planck. Max Planck, y que incluso gana el premio Nobel en 1918. Bueno, que eso responde un poco a tu pregunta. Dice, Max Planck responde esa pregunta del cosmos porque en esa intervención de su premio Nobel dice, yo de lo único que estoy seguro, o sea, él describe el átomo, describe todas estas fuerzas atómicas, dice, pero de lo único que estoy seguro es que estas fuerzas están condicionadas o formadas por una fuerza mayor, que es una inteligencia mayor, que es esta que domina el cosmos, ¿no? Y de alguna forma define, quien lo quiere entender, lo entiende, define que hay una fuerza inteligente, que era un poco lo que te conversaba de Robert Lanza, ¿no? Robert Lanza y otros cuánticos parten del hecho de que todo lo creado está creado en función de una energía inteligente que fue la que hizo todo, y que todos evolucionamos, es decir, nos vamos desarrollando, el ir adquiriendo conocimiento, el ir adquiriendo es el retorno a aliarte a esa fuerza inteligente. Hay un orden. Exactamente. Un orden. Es el principio fundamental filosófico de cada quien. Ajá. Dice, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué yo vine? ¿Para qué voy a pasar estos 70, 80, 40, 50 años que voy a pasar yo aquí? ¿Okay? Ajá. Y entonces, esta energía, después que yo me voy, se pierde. ¿A dónde va? Y son las grandes incógnitas que quedan allí, ¿no? Y si esta energía universal fue la que creó esta, se me viene de pronto a la cabeza una película muy interesante de Scarlett Johansson, se llama Lucy, que explica cómo ella va evolucionando. Fuerte. Es una película fuerte, ¿no? Sí. Porque va adquiriendo conciencia, porque a la larga te vas a dar cuenta, cuando tú profundizas en todos estos filósofos cuánticos, que la energía lo que es conciencia, y que cada vez que tú adquieres conciencia te vas energizando, y cada vez que adquieres esta conciencia te vas acercando ya a una conciencia superior, a una conciencia mayor que está allí. Hay un sacerdote jesuita extraordinario, recientemente falleció, que estudia mucho el cosmos, ¿no? Sobre todo el Instituto de Astronomía que tienen en España. Y hablaba él en uno de sus últimos libros de 5.000 y tantas páginas, y puso varios ejemplos de premios Nobel de física que al momento de hacer sus estudios y pues ganar, pues por supuesto, producto de sus estudios ese Nobel, dentro de esos grandes descubrimientos y estudiando el cosmos, dijeron, alguien creó esto. Alguien creó esto, ¿no? Eso entraremos ahorita, quizás entramos en el elemento espiritual, ¿no? Pero interesante, profe, ¿qué paradigmas se rompen con la entrada de la física cuántica
en cuanto a, diríamos nosotros, pues al cosmos, la naturaleza, esa, como decía usted, esa visión cartoniana, etcétera? ¿Qué paradigma se rompe? Mira, cuando la física mecanicista de Newton secuestró el conocimiento durante casi 200 años, e incluso yo creo que sí es secuestrado, porque ya han pasado un siglo del advenimiento de la física cuántica y todavía nosotros seguimos pensando desde el punto de vista dual, ¿no? Uh-huh. Pero pasa un elemento fascinante. Isaac Newton dice, lo comentábamos ahorita, dice, bueno, aquí todo está predeterminado, ¿ok? Aquí está todo dicho, todo se puede calcular. Aparece un jovencito, 26 años tenía en ese momento, Albert Einstein, y dice, no, mira, o sea, aquí hay otras realidades, o sea, los átomos se mueven como partículas y como ondas, y lanza la teoría ondulatoria de la luz, y 10 años después, con 36 años, que es lo que a la sociedad científica le molesta, ¿no? Un joven de 36 años le dice al padre de la física, mire, usted está equivocado, la gravedad no es una fuerza, y el mundo y el universo no se mueve de esta manera, se mueve así. Sin embargo, es tan compleja, Pedro, la física cuántica, y por eso me hablas de la ruptura del paradigma. Sí. Se rompe ese paradigma dual, se abre un gran campo de conocimiento que es la conciencia universal y la unidad universal, pero sin embargo, Einstein se nos muere, se va, y todavía dudaba un poco, porque la parte física de la física cuántica es difícil de comprender, ¿no? Él la llamaba, ¿cómo es? Algo así como un elemento, que había un elemento mágico ahí que a él no le terminaba de cuadrar. Sí. Porque bueno, hay una serie de cuestiones de la física cuántica, ya la parte teórica, que son difíciles de entender, la superposición, la translocación, todo lo que es la dualidad onda-partícula, el que yo te pueda decir, no, yo puedo estar aquí, pero puedo estar en Copenhague en este momento, entonces te volviste loco, hermano, ¿qué pasa? Pero está demostrado y es así, se puede. Por lo menos a nivel de partícula atómica. A lo mejor ni estamos aquí. A lo mejor ni estamos. Bueno, lo conversábamos ahorita, ¿no? Es decir, pero es fuerte a veces decirlo, y con tan poquito tiempo también es difícil explicarlo, decirte, mira, nada de lo que está aquí existe. Así es. Y desde el punto de vista de la cuántica, acuérdate, hay una cosa importante. Yo veía una doctora, en España está muy desarrollado esto de la física cuántica. Le decía, para que ustedes entiendan cómo es la cuestión del átomo, un átomo puede ser como una metra dentro de la plaza de toros. O sea, no es como lo hemos visto siempre, que es la distancia que puede haber entre un electrón y un protón y el núcleo. Es algo así como que el electrón estuviera orbitando por las gradas de arriba de la plaza de toros y la metra estuviera en el centro, para que veas la distancia que hay. Es más o menos, te trato de hacer esta recreación porque es el espacio, entonces, que existe realmente, no es que, y si el átomo es pequeñito y hay esa distancia, es decir, lo que realmente existe es un gran vacío. Dicen los teóricos de esto que si tú pudieras recoger todas las personas del mundo y unirlas, sus átomos, o sea, no pasarían de un caramelo, de un holmentolito, del tamaño de sus átomos. Entonces, somos mayoritariamente energía. Energía. Profesor, hay un tema importante en esto, y ese ejemplo que usted coloca de la plaza de toro y la metra allí, yo creo que es más gráfico imposible, ¿no? Y definitivamente pues el tema de la energía como tal, ¿no? Y es el tema espiritual. O sea, en la física cuántica y esa relación, recientemente, por cierto, yo terminé de leer un libro que se llama El inconsciente espiritual. Interesante libro. Para palabra más, palabra menos, de ese tremendo autor que estuvo en los campos nazis, por cierto, psiquiatra, neurólogo, etc. A la final, llevarnos a la conclusión de que necesariamente también somos espíritus, ¿no? Esa posición de la física cuántica y el tema espiritual, hablemos un poco de eso. Mira, física cuántica y espiritualidad es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Me atrevo a decirlo aquí porque es lo que te transmiten las personas que de alguna manera hacen esta investigación, ¿no? Sí. Todo físico cuántico de alguna manera
está cargado de todo este elemento espiritual. Lo decía, y uno de los padres de la física cuántica, Heisenberg, este alemán que planteó la teoría de lo que era que la física cuántica es impredecible, ¿okay? Él decía, una de las cuestiones importantes que él decía era que estaba presente un elemento filosófico. Y fíjate que cuando tú vas a Albert Einstein, nombra a Dios, Planck nombra a Dios. Sí, claro. Todos los físicos cuánticos, de alguna manera, hay un libro muy denso, importantísimo. Yo cada vez que lo leo me doy cuenta que cada vez soy más ignorante. Como lo decía Sócrates. Sí, hay un autor, el doctor David Bohm. David Bohm habla de lo que es la totalidad y el orden implicado. Él trata de explicar el universo allí. Entonces dice que el universo se despliega y es lo que explica que cuando un elemento va adquiriendo conciencia, se va acercando más a la conciencia superior. Entonces, bueno, en síntesis, Pedro, la conciencia, la energía superior que crea todo, es definitivamente ese elemento espiritual. Ahorita nombrábamos a un físico como Fritjof Capra, por ejemplo, dice, hace la relación de lo que es el budismo, el hinduismo, el taoísmo y la física cuántica. Es decir, todo a la final, al estudiar la profundidad subatómica, te va a llevar a adquirir, ir conociendo, y por eso ahorita cuando veníamos conversando, nos veníamos poniendo los micrófonos, la cuestión que tú me venías a decir, la física cuántica, una vez que tú te vas involucrando en ella, te va secuestrando y te va enseñando cuál es la cercanía a un elemento superior, a un elemento espiritual que está allí. Decía otro físico famoso, decía, o sea, no puede ser posible que esto, y habla, sabes que dentro de física, de la física cuántica, hay un elemento que se llama el observador, y que el observador, al tú observar algo, de alguna manera lo modifica. Él decía, o sea, ¿ustedes creen que es posible que esto tan bonito, que es el mundo, que esto tan bello, que es el universo, haya sido creado para que nadie lo vea? ¿Ok? Y entonces, ¿y con qué intención entonces quien lo creó lo hizo? Y te estoy hablando de científicos, y por eso la belleza de la física cuántica es entonces que logra unir, y fíjate que tú me estás hablando de sacerdotes jesuitas, pero podemos hablar de monjes budistas, claro, logra unir de alguna manera todo lo que es la conciencia del individuo con el elemento científico que no estaba alejado de ella. No, y es que nunca ha estado alejado. Nunca estaba alejado. Nunca. De hecho, haciendo un previo allí, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, escribió en su oportunidad una encíclica para efecto de dilucidar un poco ese problema que se llama palabra más, palabra menos, fe y razón. O sea, es decir, nunca ha estado, ¿no? Una se complementa con la otra. Claro. Es importante eso en el marco de lo que usted plantea, ¿no? Ni tampoco tenemos la verdad absoluta. El único absoluto en sí mismo, pues, el que está arriba. Ahora, en eso que usted plantea, profe, y esa energía, ¿cómo hablar o cómo podemos entender nosotros, por ejemplo, el tema del concepto de energía universal? ¿Me entiendes? O sea, llevándolo desde la física cuántica. Sí. La máxima de la física es todo es energía. ¿De acuerdo? Y era un poco el ejemplo que te ponía del átomo, ¿no? O sea, cuando vemos que todo lo podemos tocar, que todo lo podemos, pero que realmente no está allí, es porque en el fondo, de alguna manera, todo lo que está y todo ese elemento de transición que está allí es energía, y energía pura. E incluso se habla, hay un tema mucho más profundo de esto, se habla de las llamadas energías oscuras y la materia oscura, ¿no? Que es ya la energía entonces que lo consolida todo. Si tú ves cualquier modelo biológico, por ejemplo, la teoría de la información, entre los modelos biológicos, ¿qué es lo que hay allí? El pase de energía, el sol alimenta a las plantas, los individuos se alimentan de las plantas, los otros individuos se alimentan de los individuos, se mueren, se mineralizan y vuelven. Entonces, la energía es un ciclo. Un ciclo. Por eso decía que es importante, y ese libro del doctor Bohm es importantísimo, porque él dice, mira,
Hay energía, el universo es todo energía, la energía se va desplegando, se despliega, y tú, en la medida en que vas adquiriendo capacidades, vas adquiriendo conocimiento, vas adquiriendo conciencia, y ahí hay una relación, quizás esto responda a tu pregunta. En física, la energía termina llamándose conciencia, y en la medida en que tú adquieres más conciencia, te vas acercando más a esa conciencia universal. Exacto. Y adquirir conocimiento, adquirir capacidades, no es otra cosa que adquirir energía. Y allí, ve, profe, es una oportunidad. Yo creo que ustedes conocen al profesor Nilson González, Sí, claro. filósofo, antropólogo. Y estamos hablando nosotros de cómo, y ahora uno entiende un poco más la cosa, ¿no? Que cada día entendemos menos. Lo que decía Sócrates, por cierto, ¿no? Solo sé que no sé nada. Pero en el marco de que a veces suceden cosas y uno dice, bueno, ¿y por qué ocurrió esto? De repente destruyeron aquí un bosque, se van a cualquier país del mundo y estando allí, de repente, cuando menos percate, hay un desastre en el lugar donde está y desapareció todo aquello. Palabra más, palabra menos, aquello como que lo que aquí se hace, aquí se paga, ¿no? ¿Cómo podríamos llevarle eso desde el punto de vista, o si podemos darle una orientación desde la física cuántica? Sí, claro. En el marco esto de que todo es unidad. Todo es unidad. Y energía. Sí. Me hace recordar mucho aquella máxima china que decía que una mariposa que vuela en un lado del mundo crea un huracán en la otra parte. En la otra parte, exacto. Otra parte Bellísimo eso. Sí. Poético. Sí. Mira, bueno, ahora que hablas de poético, también esto explica un poco esto, ¿no? Dice, leía por ahí algo, decía, un trabajo no tan reciente, pero sí muy nuevo, dice, del 2014, dice que nosotros somos 70% agua. El mundo es 75% agua, nosotros somos más o menos eso 70-75% agua. Y el agua está en el universo desde hace aproximadamente 4.600 millones de años. O sea que antes de que existiera el sistema solar ya había agua. O sea, nosotros, esa agua somos nosotros. Es decir, pero aquí hay una paradoja, Pedro. Una vez que dentro del sistema evolutivo aparece el Homo sapiens es como, o sea, si partimos de que esto fue creado por alguien, de que hay una energía superior que creó esto, esta energía, o sea, no puede ser que al azar el universo agarró y empezó a mezclar cualquier cantidad de elementos y cosas, y entonces eso creó conciencia, ¿no? Porque nosotros somos conciencia. Por supuesto. Entonces, ¿qué paradójico es esto? Que te dan la conciencia, pero te dan el libre albedrío. Y lejos tú de adquirir esa capacidad de conciencia que tienes y de unirte al cosmos, lo que hace es elemento de destrucción. Entonces, es allí donde de alguna manera empieza a entender conceptos que estaban escritos, que inclusive no es un tema donde me gustaría, se lo dejaría más bien para las personas que invitas, que están más cercanas a la teología. Pero los libros bíblicos hablan de estas cosas, ¿no? Claro es que decir, sí. Es decir, en el principio todo era calma, era energía. Y todo fluye a nivel de energía. Se crearon estos elementos, y estos elementos son capaces de alguna manera de destruir la cuestión, porque te di el libre albedrío. Ese no es el pecado capital. No, claro, claro que sí. Y es que aparte de eso, profe, si hay una cosa que se estudia dentro precisamente de la formación religiosa independiente, por lo menos vamos a hablar Bueno, sí, de la formación ya a nivel de seminario, pero también otras experiencias religiosas, es la filosofía de la naturaleza. Tiene que estudiarse la física indudablemente cuántica. Sí, filosofía de la naturaleza. Eso es obligatorio. Sí, la filosofía de la naturaleza es quien da origen ella nace, es primero a la física, a la biología, claro, a todas las ciencias naturales. Así es. Es la propuesta presocrática, y qué bueno que la trae, que me lo recuerde y lo trae a colación, ¿no? Estos filósofos decían, bueno, yo puedo entenderlo todo, yo puedo saberlo todo tan solo con observar la naturaleza. La naturaleza que ahorita nosotros agarramos y destrozamos, ¿no? Así es. Entonces decía, si yo me siento aquí y admiro el lago y veo cómo se mueve y veo qué es lo que está pasando allí, eso me va a adquirir, me va a dar conciencia y me va a dar conocimiento sobre lo que es. Y de ahí entonces nace la madre, que para mí es la madre de toda la ciencia, es la física, y luego hay inclusive quienes dicen que entonces muy pegadita a ella, la biología. Y
un elemento nuevo que es la psicología, son las que de alguna forma, las que crean ese elemento de conciencia del que tanto estamos necesitando ahorita en el mundo. No, profesor, y que dentro de esta conversación que estamos teniendo, o sea, es imposible desligarla también del elemento filosófico. Imposible. Incluso el teológico. Claro. Que ya eso lo abordaremos en su oportunidad, como usted lo dijo, con especialistas en la materia. Pero es imposible, del filosófico imposible. Mira, la pregunta fundamental es esa. O sea, yo recuerdo que recién graduado, yo tuve la oportunidad de trabajar, dirigir en un laboratorio farmacéutico, una cuestión ahí, estuve muy cerca. Y ese laboratorio farmacéutico se encargaba de la concepción de lo que era la fertilización in vitro y este tipo de cosas. ¿Okay? Me dio la oportunidad de estudiar muy profundamente todo lo que era esto de la concepción. Y me hizo reflexionar mucho sobre eso. Es decir, una señora, la mamá de nosotros, tiene un número determinado de óvulos en su vida. Y el papá de nosotros tiene un determinado número de espermatozoides. ¿Okay? Mira, no puede ser casualidad que este y este fueron los que se unieron. En cuántas cosas, cuántas vagabunderías hizo papá por ahí y cuestión. Pero eso fue el que me dio origen a mí. Eso, y adicionalmente eso, ¿verdad? Me llevó 9 meses, etcétera, etcétera. Entonces digo, oye, yo no estoy aquí por casualidad. Así es. No puede ser que esté aquí por casualidad. Y tengo una función, tengo algo que hacer. Y es ahí la búsqueda, entonces, el encuentro con uno, que es la oportunidad que te da la física cuántica, ¿okay? De entender. No estudia el cómo ni el por qué. Eso es lo básico. Lo profundo de esto es para qué. El para qué, y eso es una tarea de todos los días, descubrirlo. ¿Para qué? Descubrirlo, o sea, el para qué, el sentido de la vida. O sea, todos los días tenemos que ir buscando a qué viene. Yo voy a pasar 70, 80, 40, 30 años, voy a pasar aquí, ¿para qué? Por gusto, ¿me entiendes? O para algo. Ajá. O sea, pero eso es una tarea que tenemos que hacerla. Hay culturas incluso que dicen que es un proceso de aprendizaje. Exacto. Y de ahí viene entonces el elemento del karma y la cuestión, pero ya eso es más teológico que otro, ¿no? Sí. Pero sí es importante decir, mira, estamos aquí, pero tenemos una función, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y el día a día, ¿no? Mi función en esto. Puede ser que yo venga para acá para romper bosques, para destruir y para hacer dinero exclusivamente, ¿no? Que es lo otro deja aparte esa fuerza universal, ese elemento universal para supeditarte entonces a un elemento material que está allí, que además sí no tiene fondo, no tiene trasfondo, porque fue un elemento creado en función de establecer diferencia entre los individuos. ¿Es energía ese elemento, profe? ¿Será? Mira, pero es que es hasta falso, ¿no? Porque solamente eso dice que si yo tengo la capacidad de acumular más, entonces soy mejor que tú. Y eso no tiene lógica. Así es. Hay que filosofar más, profe. Por eso yo introduje el elemento filosófico dentro de lo que estamos hablando, que está intrínseco allí, pero creo que hay que buscar más preguntas, buscar más respuestas. Sí. Hay que buscarlas todos los días. Sí, todos los días. Dirán que estamos locos, pero en lo particular yo a veces ando por ahí hasta manejando y ando pensando y por aquí aquello, porque esto, o sea, yo creo que eso, y desde la Biblioteca de Alejandría, como usted dice, y desde la quema de la Biblioteca de Alejandría parece como que eso, ¿no? Termino con esto, profesor. Una pregunta atrevida. Y vamos a dejarla allí para que usted nos la responda en este ameno, pero agradable, agradeciéndole, reiterándole, profe, de verdad que sí, que le reitero, y a la orilla de esta hermosura que está aquí a nuestro lado. Profesor, ese cosmos, ese universo, eso que es infinito, eso que estos grandes físicos, incluso premios Nobel de física han dicho, alguien lo creó, cuando ven aquello, eso no se pudo haber hecho solo. ¿Usted cree que estamos solos en este mundo? No, definitivamente no. Eso incluso estadísticamente se puede comprobar. Es decir, ¿sabes cuántos millones de estrellas hay? ¿Y cuántas millones de galaxias hay? O sea, no puede ser, y de esto partimos, Pedro, no puede ser que esto que está ocurriendo aquí, esta belleza, el lago, nosotros aquí,
los compañeros que forman parte de tu equipo fueron creados al azar. O sea, llegó y el azar agarró y solo en el ambiente se mezclaron las cosas y salimos nosotros, ¿no? Y lo que pasó aquí tiene que verse replicado en el universo. Dejamos de tocar muchos temas, ¿no? Porque tocaste algo interesante, porque por la física cuántica nos lleva entonces a unas teorías superiores que tratan de explicar esto, que es la teoría de cuerdas, y esas teorías hablan de ese elemento universal. Las teorías de cuerdas hablan inclusive, y ahí sí, como para volverse loco, dice que no hay 3 dimensiones o 4, como dice Einstein, porque le pone el tiempo como una dimensión, dice hay 14 dimensiones. Ahora, ¿cómo entiendes tú que haya 14 dimensiones? Entonces no puede ser que exista un universo que se maneje bajo unas teorías de cuerdas donde hayan 14 dimensiones solamente para la exclusividad de nosotros, para que pasemos 30, y discúlpame lo coloquial, ¿no? Para que pasemos 40, 70 años aquí echándonos panos y haciendo sancocho. No bueno, puede ser, ¿eh? Pero somos los catiritos de la película. Profesor, de verdad que yo agradezco, no importa, profesor, porque vamos a tener tiempo, si Dios quiere, que Dios nos dé vida y salud, para que podamos hacer a futuro otro programa. Ojalá. Con otra vertiente o desde otra perspectiva de lo que... Sí, porque esto tiene mucho muchísimo. Nosotros, sin embargo, yo le digo que ha sido un programa muy agradable, muy ameno, bastante didáctico y bastante pedagógico, para más o menos ir entrando un poco dentro de lo que es esta maravilla de la física cuántica. Lo que sí es interesante es que todos estamos unidos. Sí. Así de sencillo. Agradecerle, profesor, a usted, agradecerle a su familia, completamente a la orden, punto de vista completamente a la orden. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Y nos veremos pues en una próxima entrega de Punto de Vista. Dios les cuide y les bendiga a todos ustedes. Gracias, profe. Amén. Gracias a ti. Gracias, Pedro.